La batalla de Stalingrado es sin duda una de las mayores batallas de la historia, durante la cual, a lo largo de poco más de 5 meses, los ejércitos de la Alemania nazi y sus aliados intentaron arrebatar esta ciudad a los soviéticos, culminando con el cerco y eventual destrucción del sexto ejército alemán. Esta victoria se ve como el momento crucial de la Segunda Guerra Mundial, en el que los soviéticos no solo lograron salvar a su país, sino que por fin pudieron contraatacar. Sin embargo, ¿es esto cierto? ¿Qué habría pasado si los alemanes hubieran ganado? ¿Habrían ganado la Segunda Guerra Mundial de haber triunfado en Stalingrado? El siguiente video es una propuesta de lo que podría haber ocurrido. Sin embargo, debido a lo caótico de los sucesos y a la propia naturaleza de la historia, no pretendo tener la razón absoluta en este tema. Para responder a esta pregunta, es necesario volver a finales de 1941, durante la Operación Barbarroja. Tras varias victorias, el ejército alemán se encontraba en proceso de sitiar Leningrado y estaba a las puertas de Moscú. Sin embargo, no había podido destruir al ejército rojo como había pretendido. El 2 de octubre inició la batalla de Moscú. Sin embargo, las lluvias otoñales ralentizaron el avance alemán, lo que hizo que fracasaran en su intento de cercar la capital. El 5 de diciembre, un contraataque soviético hizo que los alemanes se retiraran tras sufrir más de 100.000 bajas. La Operación Barbarroja había fracasado. Alemania no estaba preparada para una guerra de desgaste, y Hitler lo sabía. Sin embargo, estaba convencido de que el ejército rojo estaba por derrumbarse y solo era necesaria una gran victoria para esto. Decidió concentrarse en el sur, que era donde estaban los campos de petróleo tan necesarios para la Blitzkrieg alemana, y para ello se diseñó la Operación Azul. Dos grupos de ejércitos se lanzarían a la ofensiva para tomar el Cáucaso. El grupo de ejércitos A avanzaría al Cáucaso para tomar los campos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú, mientras que el grupo de ejércitos B avanzaría cubriendo su flanco izquierdo, estableciendo una línea defensiva en el río Don. Y si bien la captura de Stalingrado estaba planificada, no era un objetivo prioritario para la operación. Lo importante eran los campos de petróleo. El grupo de ejércitos A avanzó velozmente e incluso tomó Maikop, el primero de sus objetivos. Sin embargo, para entonces los soviéticos ya habían saboteado las instalaciones, y estos campos resultaron prácticamente inútiles. El grupo de ejércitos continuó su avance y llegó a las montañas del Cáucaso, consiguiendo tomar una parte de ellas. Los alemanes incluso plantaron su bandera en el monte Elbrus, el más alto de Europa. Sin embargo, las líneas de abastecimiento estaban en su límite, y los alemanes fueron incapaces de continuar su avance. Los soviéticos contraatacaron, pero tampoco fueron capaces de recuperar las montañas. La campaña se convirtió en una guerra de posiciones donde ninguno de los dos bandos lo. Simultáneamente, más al norte, el grupo de ejércitos B había comenzado su asalto a Stalingrado. Recordemos que la prioridad era defender el avance del grupo de ejércitos A, poniéndose a la defensiva. Sin embargo, Hitler se obstinó en conquistar Stalingrado, pues vio en su captura un duelo personal entre él y Stalin. Sin embargo, el ejército rojo convirtió cada edificio de la ciudad en una fortaleza. No se peleaba casa por casa, se peleaba por cada piso, cada cuarto, todo con tal de detener el avance del ejército alemán. La encarnizada lucha hizo que el enfoque de la Operación Azul pasara a Stalingrado, y en consecuencia el grupo de ejércitos A quedó relegado a un papel secundario. Si bien realizaron varios intentos para continuar su avance, todos fracasaron. El 10 de noviembre, la Unión Soviética lanzó la Operación Saturno, por medio de la cual cercaron al sexto ejército alemán en Stalingrado. Tras impedir que el sexto ejército fuera salvado, lanzaron la Operación Saturno, que les permitió recuperar el Cáucaso y avanzar hasta Kharkov. Aunque los alemanes lograron mantener una pequeña cabeza de puente en el Cáucaso, cualquier esperanza de tomar los campos de petróleo se había perdido. Así que, ¿qué habría pasado si los alemanes hubieran ganado? Bueno, realísticamente es algo bastante difícil tomando en cuenta la gran resistencia que pusieron los soviéticos, ya que a pesar de todo el poderío alemán, la lucha urbana era algo para lo que la Wehrmacht no estaba preparada, y por lo tanto habría sido algo difícil que los alemanes pudieran cambiar esta situación. Sin embargo, encontré un video que da una posible respuesta. Está en inglés, pero lo dejan en la descripción del video.
básicamente muestra que en 1942 la mayoría de los refuerzos del ejército alemán estaban siendo enviados a reforzar el saliente de Rzhev y no eran enviados al Cáucaso. Por lo que, en conclusión, si la mayoría de los refuerzos hubieran sido enviados a Stalingrado, si se hubiera abandonado el saliente de Rzhev para disponer de más tropas, Paulus habría tenido suficientes hombres para tomar la ciudad. Esto le habría permitido al grupo de ejércitos B ponerse por fin a la defensiva y al grupo de ejércitos A continuar su avance a los campos petrolíferos. Sin embargo, realísticamente, Grozny y sobre todo Bakú estaban bastante lejos del alcance alemán. Logísticamente ya tenían muchos problemas y la cercanía del invierno impediría cualquier avance. Sin embargo, la caída de Stalingrado también habría afectado a los soviéticos. Habría sido un duro golpe a su moral, sobre todo al haber perdido tantos hombres sin haber podido evitar la caída de la ciudad. Seguramente Stalin habría ordenado que la operación Urano comenzara lo antes posible, probablemente antes de lo sucedido en la vida real. Sin embargo, esto significaría que la operación Urano ocurriría durante la Rasputitsa. Este es el periodo en el otoño en el que las lluvias convierten el terreno en un mar de lodo, imposibilitando la guerra móvil. Este ya había afectado a los alemanes el año anterior, pero ahora afectaría a los soviéticos. Aunado a esto, estaba la menor cantidad de recursos y una probable baja moral de las tropas, mientras que los alemanes ya se encontraban a la defensiva, pudiendo entonces resistir. Ambos bandos pasarían el invierno preparándose para la siguiente gran ofensiva. Los alemanes, al ver su fracaso el año anterior, probablemente intentarían una nueva estrategia, moviéndose al este hasta llegar al mar Caspio, aislando simultáneamente a las tropas en el sur e impidiendo en gran medida el transporte de petróleo al resto de la Unión Soviética. Aún había otros campos, pero estos eran bastante menores en comparación a los del Caspio. También podían transportarlos a través del mar Caspio o pedir más petróleo por el préstamo y arriendo a Estados Unidos. Sin embargo, la capacidad militar soviética se vería disminuida en gran medida. Los alemanes entonces volverían a intentar los campos de petróleo, sin embargo, volverían a fallar por dos razones. Primero, el ejército soviético seguramente lanzaría grandes ofensivas tratando de abrirse paso hacia el Cáucaso, lo que obligaría a dedicar grandes cantidades de tropas, más tomando en cuenta lo dedicada que era la posición alemana. Aunado a esto, la Blitzkrieg solo funcionaba en terreno relativamente llano, y las montañas del Cáucaso imposibilitaban esto. Los ejércitos soviéticos podían seguir resistiendo con armamento y municiones de los estadounidenses y británicos, como ocurre en la vida real. Incluso si los alemanes lograban llegar hasta Grozny, los soviéticos probablemente habrían destruido las instalaciones tal y como lo hicieron en Maikop. En el resto de los frentes las cosas sucederían de forma muy parecida, con la excepción del frente italiano, ya que Alemania tendría que defender una línea de frente mucho más amplia que en la vida real, por lo que se tendrían que asignar menos recursos y como ocurrió en la vida real, los estadounidenses y británicos invadirían Italia en 1943, avanzando más rápidamente que en la vida real. Sin embargo, los alemanes podrían detenerlos. 1943 sería un año de grandes batallas, pero no decisivas. Como sabemos, Alemania no podía ganar una guerra de desgaste, y para 1944 esto se estaría viendo claramente. A pesar de la menor capacidad del ejército soviético, estos comenzarían a retomar su territorio poco a poco. Por su posición sería imposible mantener el Cáucaso, aunque lo más probable es que Hitler ordenaría a las tropas mantenerse ahí, quedando aisladas. Al ver que no podría tomar los campos de petróleo, Hitler ordenaría bombardearlos para que los soviéticos no pudieran aprovecharlos. Mientras tanto, el desembarco de Normandía ocurriría. Sin embargo, la lucha en el frente occidental sería más encarnizada, pues el ejército alemán no habría sufrido tantas bajas como en la vida real. En el Pacífico las cosas seguirían igual, pues a pesar de tener que proveer a la Unión Soviética, Estados Unidos tenía la suficiente capacidad petrolera para movilizar a su ejército. En 1945 la Alemania nazi comenzaría a desmoronarse. Los soviéticos, aunque habrían recuperado sus campos de petróleo, habrían sufrido más bajas, por lo que su avance sería lento. En el occidente el avance también estaría difícil, pues para acelerar la situación, los estadounidenses probablemente emplearían la bomba atómica contra Alemania.
con un efecto devastador para la moral, y sería el inicio del fin. Los aliados comenzarían a moverse tratando de ocupar tanto territorio como fuera posible. Sin embargo, esto sería más difícil para los soviéticos, pues las tropas en este frente, aunque ya no creyeran en Hitler, seguirían combatiendo con tal de no caer en manos de los rusos. En el occidente las tropas se rendirían rápidamente a estadounidenses y británicos. Solo algunas tropas, como las SS o de voluntarios de otras naciones, seguirían combatiendo, pero no harían una gran diferencia. Si Hitler y otros jerarcas nazis hubieran sobrevivido a la bomba atómica, cometerían suicidio o se entregarían a los estadounidenses esperando recibir un mejor trato. Con su caída, los alemanes deciden dar prácticamente una vía libre a los estadounidenses y británicos. Solo se seguiría combatiendo en el frente oriental, donde las tropas lucharían desesperadamente por detener a los soviéticos hasta que llegaran los estadounidenses y los británicos, así como ocurrió en ciudades como Praga en nuestra historia. La guerra en Europa terminaría a finales de 1945 o inicios de 1946, con la mayor parte de Europa ocupada por estadounidenses y británicos. En el Pacífico la historia seguiría siendo bastante similar a la nuestra. Sin embargo, a pesar de los bombardeos atómicos, Japón no se rendiría, por lo que Estados Unidos comenzaría la operación Downfall en noviembre de 1945. La lucha sería bastante cruenta. A inicios de 1946, la Unión Soviética por fin se uniría a la guerra contra Japón, como en nuestra historia. Esto haría que los japoneses se rindieran para evitar la ocupación soviética, como ocurrió en nuestra historia. La Segunda Guerra Mundial por fin habría terminado. La Guerra Fría sería muy diferente, pues la Unión Soviética estaría más debilitada y la propia figura de Stalin no tendría el impacto que tuvo en nuestra historia. La URSS, aunque tendría su zona de ocupación en Alemania, probablemente estaría aislada, solo con una parte de Europa del Este siendo anexionada. Varios países, sobre todo Polonia, serían independientes y actuarían como una especie de escudo contra el socialismo. En Asia, Mao Zedong, en lugar de aliarse con Stalin, rápidamente intentaría opacarlo, probablemente con éxito, aunque eso significaría no tener su apoyo en el final de la Guerra Civil China. A partir de aquí es más difícil predecir los acontecimientos, pero se puede resumir en que la Guerra Fría sería mucho más desigual que en la realidad y probablemente terminaría antes, con una victoria para el capitalismo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Comenten cuál es su opinión sobre esto, o si creen que una situación diferente podría haberse dado si los alemanes hubieran ganado en Stalingrado.